Buenos días, soy Ramón Landín, trabajo como investigador en la unidad de investigación de Benito Meni, en FIDMAC, y os vengo a hablar principalmente pues, de las contribuciones que la neuroimagen ha tenido en relación con, con la investigación en general en psiquiatría, en psicología o en neurociencias, ¿no? Quería agradecer también a Diego por invitarme hoy a venir. Y bueno, es la última charla, espero que se os haga ligera, que no sea muy pesada. La he hecho de forma, no sabía muy bien qué tipo de público iba a tener, entonces la he hecho de una forma bastante sencilla. Voy a pasar por encima por una serie de técnicas de neuroimagen y luego voy a hablar un poco de las contribuciones en diferentes campos. En general hablaré de estas técnicas que veis aquí, de lo que sería el electroencefalograma, el magnetoelectroencefalograma, el PET o la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética. Hay muchas más técnicas, no voy a hablar por ejemplo de lo que serían rayos X o del TAC o del SPECT, pero estas son las que conozco mejor y aparte tampoco tengo mucho tiempo. Y luego hablaremos un poco de la aplicación de este tipo de técnicas en diferentes estudios y cómo nos ha llevado a comprender mejor las diferentes enfermedades mentales. Sobre estas dos técnicas, primero quería hablar de una serie de características comunes. Tanto el EEG como el MG, básicamente lo que miden es actividad eléctrica cerebral, o sea, actividad bioeléctrica. Tenemos aquí dos neuronas. En los circuitos neuronales podríamos distinguir entre lo que serían las corrientes primarias, que son las intracelulares, y las secundarias, que son las que se originan un poco en el espacio intersináptico. Ya pueden ser conexiones presinápticas o postsinápticas. Entonces, si entendemos una neurona como principalmente un cable por el cual pasa una corriente eléctrica, y luego tenemos la ley del electromagnetismo que nos dice que por todo cable por el que pasa una corriente eléctrica se genera un campo magnético perpendicular. Yo cuando estudiaba en el colegio hacía la regla de la mano derecha. Si imaginamos que este dedo es el cable eléctrico, pues el pulgar es el campo magnético que se genera a lo largo de este eje que va como girando. Esto es importante de cara a lo que sería el registro de las señales que utilizan estas dos técnicas y otras técnicas que veremos. En este sentido, el EEG, el electroencefalograma, es una técnica que lo que mide son los cambios de potencial que se originan en la corteza a través de la colocación de una serie de electrodos, ¿no?, que son esta serie de sensores, con un casquete en el cuero cabelludo, ¿no? Los electrodos se colocan en el cuero cabelludo de acuerdo a un sistema internacional, que es el sistema 10-20, pero luego se pueden hacer variaciones en función del interés experimental que tenga el investigador. Por ejemplo, este señor de aquí, que tiene toda la cara llena de sensores, está aquí comodísimo, se puede cambiar un poco en función de lo que sea necesario, ¿no?, para el estudio. La característica principal del EEG es que, aunque registra actividad eléctrica a través de la corteza, a través del cuero cabelludo, son señales muy débiles, por lo tanto necesitamos un circuito que esté compuesto por varias neuronas que compartan la misma orientación espacial y que estén disparando a la vez para poder registrar esta señal. Porque la señal, aparte, la particularidad que tiene es que a medida que vamos hacia abajo en el encéfalo, hacia el sistema límbico, hacia el cerebro, la parte más interna del cerebro, estas señales se van degradando a medida que pasan por diferentes tejidos. En función de la densidad del tejido, pues sustancia blanca, sustancia gris, hueso, etc. Por otro lado, la magnetoencefalografía, es esta técnica que se basa un poco en las propiedades que había descrito antes. Si entendemos que tenemos esta neurona por la cual pasa esta corriente de un potencial presináptico o postsináptico, se originará un campo magnético perpendicular, que es lo que registra esta máquina, que es básicamente un secador de pelo gigante que tenéis aquí, y dentro tiene lo que se llama el squid, ¿no?, que es una especie de... es un casquete parecido al de los electrodos que colocamos, pero que registra campos magnéticos. Es bastante potente, porque el campo magnético tiene una intensidad muy, muy pequeña. Entonces, si tenemos la onda del campo magnético, al propagarse por el tejido, lo que genera es lo que se llama un dipolo, ¿no?, que tendríamos aquí una parte del polo y la otra, que es lo diferente. En función de la distancia entre los dipolos, podremos saber a qué profundidad estamos midiendo. Ahora lo veremos un poquito mejor. El principal problema de estas técnicas es que a la hora de localizar las señales es lo que se llama el problema inverso. Tenemos que partir del registro, o sea, de la actividad generada, hacia el origen de la señal. Y esto plantea una serie de dificultades en lo que se refiere a la resolución espacial de estas técnicas.
Aquí he intentado a ver si queda un poco claro. Como decía, la orientación de los circuitos en la corteza es vital para la detección de señales. Entonces tenemos que la corteza, en un corte, pues como aquí, un corte frontal, se caracteriza por este tipo de circunvalaciones, ¿no? Esta forma. Por lo tanto, lo que son las poblaciones neuronales se distribuyen de esta forma. Tendremos que entonces, si la raya gris representa el cuero cabelludo o el cráneo, corrientes que son tangenciales y que generan un campo magnético perpendicular, como decía, y corrientes que son radiales, que son perpendiculares al cráneo. En este caso, por ejemplo, MEG, que detecta el campo magnético, las corrientes radiales serán invisibles para él, es decir, estos circuitos no podrán ser medidos. ¿Por qué? Porque al ser el impulso eléctrico en esta dirección, el campo magnético es paralelo al conductor, por lo tanto la señal no se registra. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente EEG tiene la ventaja de que registra más, o ve más, como he querido decir ahí, pero MEG ve mejor. ¿Por qué ve mejor? Porque en función de la distancia, como comentaba antes, del dipolo, si esta es la corriente y este es el dipolo que se genera, tenemos este dipolo, pues si el campo magnético es muy superficial, pues tendremos que la distancia es menor. Sin embargo, si el campo magnético o la fuente de la actividad está más profunda en el encéfalo, entonces la distancia será mayor. Esto pues hace que la resolución espacial de esta técnica sea mejor en relación al EEG, aunque como hemos visto comparte muchas características comunes. Sobre la tomografía por emisión de positrones, es una técnica de medicina nuclear que se basa en la inyección de lo que se conoce como un radiotrazador, ¿no? Un radiofármaco. Es un fármaco que es radiactivo, que tiene una vida media de eliminación corta. Este fármaco, una vez está en el sistema sanguíneo, dentro del cuerpo, pues emite positrones que a su vez emiten electrones, ¿no? Entonces, en función de estas interacciones, llega un momento en el que se produce un choque entre los electrones que vienen de los positrones y se produce lo que se llama la aniquilación del electrón. Y esto genera pues, dos fotones gamma antiparalelos de la misma energía y que aparecen en direcciones opuestas, ¿no? Que es esto que tenemos aquí. Pues en la máquina, dentro del tubo, hay este círculo, que es lo que se conoce como el colimador. Y el colimador es el que se encarga de registrar esta energía gamma antiparalela. La hace pasar a un ordenador y luego por una serie de mecanismos, básicamente son operaciones matemáticas, se reconstruiría lo que es la imagen. Esto es muy sencillo, muy como por encima. El interés del PET es que podemos utilizar diferentes tipos de radiotrazadores, que a su vez pueden informar sobre el metabolismo cerebral. Podemos utilizar, por ejemplo, el fluodeoxiglucosa, ¿no? Que es una sustancia análoga de la glucosa. Entonces, a medida que el metabolismo de grupos de neuronas o de grupos de células aumenta, requerirán más glucosa. Por lo tanto, esta técnica nos informará de metabolismo cerebral. También podemos utilizar otro tipo de radiotracedores que tienen afinidad por determinadas familias de receptores. Entonces, esto hace que también podamos adquirir información sobre neurotransmisión en el sistema nervioso. Y hay infinidad de radiotrazadores y pueden cambiar un poco en función pues, del interés experimental, ¿no? Principalmente es una técnica que nos informa muy bien sobre metabolismo cerebral, es la gran diferencia. Ahora voy a hablar un poco de resonancia magnética, que es lo que mejor conozco. La resonancia magnética es de las técnicas más modernas y es la más versátil, ahora veremos por qué. Permite visualizar lo que son estructuras internas del cuerpo también y se basan en las propiedades del núcleo del hidrógeno. Bueno, en el cuerpo somos un 60% de agua, por lo tanto el hidrógeno abunda mucho dentro del cuerpo. Los átomos de hidrógeno se encuentran en un estado original como si estuvieran girando en diferentes direcciones, ¿no? Es como lo que veis aquí, ¿no? Se encuentran de alguna forma precesando, esto se llama el movimiento de precesión, es un movimiento así como de peonza en esta dirección. Entonces, luego tenemos el escáner, que básicamente es una plancha metálica por la que hago pasar una infinidad de corrientes eléctricas. Por lo tanto, voy a generar, como comentaba antes, un impulso electromagnético perpendicular. Si yo esta plancha la giro como un cilindro, tengo diferentes campos magnéticos que apuntan hacia el centro. Entonces, lo que tendré dentro del cilindro, dentro de la máquina, es un campo magnético muy uniforme, ¿sí? Muy homogéneo y muy poderoso también, varias veces más poderoso que el campo de la Tierra. Bueno, pues ahí es donde va la cabeza, o lo que sea, ¿no? que vayamos a meter dentro de la máquina. No pasa nada, no tiene ningún tipo de efecto secundario, ni a corto ni a largo plazo, de momento. El día que aparezca, pues
Yo seré de los primeros en sufrir las consecuencias, probablemente. No, pero es bastante, es decir, es muy seguro, no tiene ningún problema. No. Hay varios estudios que se encargan de examinar el efecto del electromagnetismo, no hay ningún problema en este sentido. Bueno, pues estos spines que os comentaba antes, que van girando, cuando los introducimos en este campo magnético tan homogéneo, se alinean, todos en una dirección, ¿de acuerdo? Y mediante ondas de radiofrecuencia, de radio, como las que hay por aquí ahora dando vueltas, que yo también puedo, de alguna forma, utilizar en mi máquina, lo que voy a hacer es cambiar el estado de precesión de estos spines. Y los cambios de estado de spin, de relajación a no relajación, generan una energía. Y esta energía es lo que recoge la máquina para reconstruir las imágenes. Es muy complicado hacerlo todo tan corto, pero ha quedado medianamente claro un poco lo que sería el principio activo, ¿no? Es la forma en la que se recoge la información. Esto es lo básico para reconstruir lo que es la imagen. Tendríamos que luego dentro del tubo hay unos gradientes que giran y entonces esto nos permite recoger imágenes en 3 dimensiones del cuerpo, ¿de acuerdo? Y las 3 modalidades principales de la resonancia magnética serían la estructural, la funcional y la difusión. Ahora explicaré un poquito en qué consiste cada una. En resonancia magnética estructural lo que detectamos, o la imagen que nos da, es una imagen, pues esto de la estructura, ¿no? Nos informa de tamaños, de volúmenes, del estado de la girificación, de los giros, de la corteza, el grosor cortical, etc. En función de los diferentes, estos de aquí son las ponderaciones, en la que podemos ponderar nuestra imagen. Se puede ponderar una ponderación T1, T2, son diferentes estados de medición de la energía, o una ponderación D, que mide de alguna forma la densidad de átomos de hidrógeno, como decía antes, y esto pues nos dará en función de, por ejemplo, en el tema de la densidad, en función de lo denso que sea el tejido, en función de los átomos de hidrógeno que tenga o no, la imagen saldrá en un color o en otro, más clara o más oscura. Aquí tenemos como, por ejemplo, en una potenciación T1, pues la sustancia gris aparece más clara, la sustancia blanca aparece clara, la gris por aquí por la corteza un poquito más oscura, tenemos aquí los ventrículos, el hueso, la grasa que rodea el cráneo. Sin embargo, el T2 sería como un negativo del T1 un poco, ¿no? Es como, la potenciación es diferente. En resonancia magnética funcional lo que podemos obtener es información sobre el funcionamiento del cerebro. Mide de alguna forma también de forma metabólica cambios en lo que mide son cambios en el riego sanguíneo. Entonces el riego sanguíneo está directamente implicado con el metabolismo celular. ¿Por qué? Cuando yo tengo un grupo de neuronas que están procesando una información, estas neuronas están disparando, están haciendo sinapsis con otras neuronas y están consumiendo, necesitan un aporte metabólico, necesitan recursos. Y las neuronas son las células que tienen la tasa metabólica más alta de todo el cuerpo, necesitan aporte de glucosa y de oxígeno. Y la forma en la que se realiza este aporte es a nivel del riego sanguíneo. Entonces tenemos que en un sistema en reposo las neuronas van a consumir una cierta cantidad de metabolitos que son necesarios para su actividad, y en un estado de actividad van a necesitar pues, un aporte sanguíneo con más oxígeno. Pues estas diferencias de sangre oxigenada y desoxigenada son amagnéticas y por lo tanto pueden ser de alguna forma también medidas por medio de una resonancia funcional. En este caso nos informará del funcionamiento, no sobre la estructura. Utiliza respuesta Bold, que es lo que acabé de comentar, es el grado de oxigenación de la sangre. Y aquí en este esquema pues podríais ver un poquito, pues entra un estímulo, se activa la neurona, como se activa la neurona necesita que se haga un acoplamiento neurovascular, que haya una serie de capilares sanguíneos que aporten estos nutrientes, se aumenta la tensión sanguínea, viene toda esta sangre y por lo tanto registro la respuesta. ¿De acuerdo? Esto sería un ejemplo de diseño experimental, así muy rápido, en neuroimagen funcional. Lo que tendremos es una tarea en la que yo quiero pues, activar unas áreas que yo tengo hipotetizadas como responsables de una cierta función, ¿no? Por ejemplo, de procesamiento emocional, pues lo que voy a hacer es poner una serie de fotos de diferentes emociones. Y esto es lo que se llama un diseño de bloque. Entonces, donde tengo una condición de reposo, que el sujeto a lo mejor no va a estar haciendo nada dentro de la máquina o mirando una cruz. Y la condición de tarea, el sujeto lo que tendrá que ver es estas fotografías. Entonces, en esta distribución yo creo un modelo en el que asumo que en mis tareas de bloque, en mis tareas, la actividad de la sangre va a ser mayor porque se van a activar estas regiones. Aquí veremos un poco lo que pasa, ¿no? Este sería el curso de la actividad Bold normal y cuando llega el momento del bloque concreto se produce un aumento de esta actividad, aumento del volumen sanguíneo de la sangre. Luego baja de nuevo cuando no se está realizando nada y de esta forma
se ajusta un poco al modelo que yo había predefinido. Entonces, obviamente, siempre en ciencia siempre decimos lo mismo. Antes hay que tener una hipótesis, unos objetivos, etc., ¿no? Se supone que tú ya has estudiado el fenómeno y, por lo tanto, has hecho una serie de asunciones sobre lo que va a ocurrir. Esto de aquí que he puesto son unos resultados, un análisis de resonancia funcional en el que se ven las áreas que se activan y se desactivan en los cerebros, varios cerebros de personas sanas, normales. En rojo tendríamos lo que son las áreas de activación, las áreas que se han activado, y en azul aparecen las áreas de desactivación. ¿Vale? Esto es un concepto importante que me gustaría explicaros. Los recursos del sistema nervioso son limitados, entonces de alguna forma el sistema es dinámico y se encarga de repartir estos recursos en función de las exigencias del entorno. Si yo estoy haciendo una tarea concreta en la que necesito prestar atención, pues por ejemplo, muchos de vosotros estaréis prestando atención ahora, pues estáis dirigiendo la atención hacia mí, estáis escuchando atentamente, estáis intentando integrar con lo que sabéis, estáis pensando que esto es una pesadilla, que cuándo se va a acabar. Entonces, todas estas áreas, de alguna forma, se van activando. Pero para que haya suficientes recursos, otras áreas que no son necesarias para este procesamiento concreto se han de apagar. Entonces, este sistema dinámico de se apaga y se enciende, es lo que, de alguna forma, que estamos mostrando aquí. Esto tiene cierta relevancia para el caso de unas enfermedades mentales que os explicaré más adelante. La última técnica la única técnica de neuroimagen que os quería explicar de resonancia magnética es el tensor de difusión. Se basa en las propiedades de la distribución o de la difusión del agua. El agua en un medio tiende a distribuirse de forma libre, ¿de acuerdo? Estas esferas de aquí representan agua que de forma libre, pues de forma además aleatoria, cambian de posición, cambian de estado, se va moviendo hacia arriba o hacia abajo. Pero si yo fuerzo al agua a ir por un circuito, por una serie de paredes, el movimiento del agua ocurre en la dirección en la que yo lo fuerzo de alguna forma, que son estas elipses de aquí. Eso es lo que se conoce como la anisotropía. Y la anisotropía es el caos, es el agua moviéndose en diferentes direcciones. Bien, pues en el cerebro, las diferentes regiones y las diferentes áreas están conectadas por la sustancia blanca, que son básicamente tractos de mielina. Y estos tractos de mielina contienen agua. Entonces esta técnica lo que mide de alguna forma es que se conoce como la tractografía, o sea, es capaz de hacer una imagen de todos los tractos del cerebro de mielina que conectan diferentes regiones. Esta es una imagen de un compañero de la unidad, que es una imagen muy chula, de un estudio de tractografía, y aquí pues en rojo aparecían los tractos del eje de las X, en verde los tractos que tienen la dirección hacia el eje de las Y, y en azul el Z. Sería como una imagen en 3 dimensiones, pues en 3 cortes del cerebro. Esto es un estudio que se publicó en nuestro grupo hace unos años. Lo he puesto como ejemplo porque es un estudio multimodal. Es decir, aquí hemos utilizado las técnicas que he comentado a continuación, las 3 a la vez. Y hemos encontrado el mismo hallazgo a lo largo de diferentes técnicas. Por lo tanto, la validez del estudio aumenta mucho más que si lo hace solamente con un solo método de medida, ¿no? Si con 3 mediciones diferentes encuentro lo mismo, pues obviamente la validez aumenta muchísimo, porque todas las técnicas de neuroimagen presentan muchos artefactos. Básicamente, aquí en la parte de la izquierda tenemos el cerebro, tenemos una comparación de pacientes con esquizofrenia y controles sanos. En la parte de la izquierda tenemos las áreas donde los pacientes presentan más actividad que los controles, aquí en rojo, ¿de acuerdo? Y en azul, las áreas donde los pacientes tienen menos actividad que los controles. Bueno, pues en el estudio de la psiquiatría, durante muchos años en el estudio de enfermedad mental, se ha defendido que en determinados trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia, la principal característica que tienen es lo que se conoce como hipofrontalidad, como que a nivel frontal hay un funcionamiento más reducido. Pero entendiendo un poquito lo que os explicaba antes, este sistema dinámico, no es lo mismo que una persona no active suficiente un área o por qué no activa suficiente este área. Lo que nosotros de alguna forma hemos encontrado es que lo que ocurre en estos pacientes es que fallan en la desactivación. Yo os comentaba antes que era dinámico, ¿no? Como apago suficiente, puedo encender lo que necesito. Pero claro, si fallo en apagar, tengo una serie de áreas que están hiperactivadas, no necesarias para la tarea o para cualquier proceso que es necesario para ahora, y estos recursos impiden que pueda activar suficientes recursos para lo que sea relevante para el momento. Esto es lo que se conoce como la disfunción en la red neuronal por defecto.
La red neuronal por defecto es este estado en el que las personas estamos cuando no estamos haciendo algo. A ver cómo explicarlo esto. Es como, por ejemplo, cuando alguien está conduciendo y tiene mucha experiencia, ya no estás atento a conducir, porque ya has aprendido a conducir. El aprendizaje ya no es, ha pasado a ser un aprendizaje motor, procedimental, que no requiere de la activación consistente de una serie de circuitos. Y entonces, mientras conducís, ¿en qué estáis pensando? Pues tengo que ir al supermercado a comprar tal, esta noche juega el final de la Champions, o no sé, lo que sea. Estáis pensando básicamente en el futuro próximo, en memorias episódicas de vuestra vida. Estas son las áreas que están procesadas por la memoria, por la red neuronal por defecto. Y esta disfunción, la red neuronal por defecto, es lo que hemos encontrado no solamente en esquizofrenia, sino en otros pacientes psiquiátricos. Y además, este hallazgo se ha complementado con hallazgos en disminuciones en vainas de mielina en el mismo área, es decir, menor conectividad a nivel de sustancia blanca, y también a conectividad funcional entre regiones, con diferencias importantes significativas en relación a un grupo control. Como comentaba antes, esto es más relevante porque hemos encontrado lo mismo, no solamente en estructura, que ya está bastante descrito, sino en funcionamiento, en conectividad y aparte en la propia integridad de la materia blanca. Este sería un poquito un esquema, un poco de las técnicas de resonancia, perdón, de neuroimagen que os he comentado, básicamente para dividirlas en lo que sería resolución temporal y espacial. Tendríamos que MEG-EEG tiene una resolución temporal de milisegundos. Claro, registran actividad eléctrica al momento, con milisegundos. Entonces, a nivel temporal nos informa muy bien en qué orden van ocurriendo los procesamientos. ¿Qué pasa? Que a nivel espacial me cuesta encontrar la señal de dónde se está produciendo esta actividad. Tenemos que la resonancia funcional o la resonancia magnética la tenemos como aquí en medio, con una resolución espacial muy buena, porque realmente tiene una resolución bastante buena, como veis en las imágenes. En resonancia magnética no se hablan de píxeles con una pantalla, sino de voxels, que sería lo mismo pero en tres dimensiones. Pero la resolución temporal es un poco peor. ¿Por qué? Porque la actividad de la sangre es más lenta. Desde que se produce un proceso hasta que la sangre llega a irrigar esta zona y por lo tanto hasta que yo lo detecto con mi señal pasan unos segundos. Y eso hay que tenerlo en cuenta luego en el modelo a la hora de hacer el estudio. Y por último tendríamos el PET, que tiene una resolución espacial similar a la resonancia magnética, bastante peor en función del radiotrazador, y en función de lo que estemos midiendo, pues puede tener una resolución temporal pues, de minutos, días, horas. Si estamos midiendo acoplamiento de un fármaco a determinado receptor que voy a medir con un radiotrazador, pues los tiempos se dilatan, ¿no? En función un poco del estudio que queramos hacer. Ahora quería pasar un poco, así muy por encima, a cerrar la parte de las técnicas y hablar un poco de diferentes resultados que se han ido encontrando. Claro, con lo que os he contado ya, pues ya que nos permite las técnicas muchísimas cosas. Podemos ver el cerebro, cómo funciona, cómo se conecta, la forma que tiene, los tamaños, los volúmenes. Esto ya es muy significativo. Pero a nivel de psiquiatría o de psicología, me quería centrar en 3 puntos más importantes. El primero sería el del biomarcador. El biomarcador es un poco como el santo grial, ahora en psiquiatría, que es aquella característica orgánica que yo voy a encontrar de forma consistente en todos mis enfermos, que no voy a encontrar en nadie más, y que además va a predecir el curso de la enfermedad, ¿no? Las técnicas de neuroimagen, en este caso lo que tenéis aquí es una imagen de PET, han tenido bastante éxito en lo que se refiere a encontrar diferentes biomarcadores en campos de enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, aquí un estudio de PET nos permite, por ejemplo, diferenciar, a nivel de diagnóstico diferencial, entre un grupo de controles sanos de enfermedad de Alzheimer y de demencia de cuerpos de Lewy en función del metabolismo de glucosa cerebral. Aquí vemos cómo en el grupo control tenemos áreas, los colores indican la intensidad de este metabolismo, entonces vemos un metabolismo muy reducido en general en el grupo demencia en comparación con el grupo control. Y aquí tendríamos las áreas significativas diferentes cuando hago comparaciones entre Alzheimer y control. En el grupo Alzheimer estas son las áreas que aparecen coloreadas, que se encuentran de alguna forma pues, degeneradas o con problemas. Entre demencia de Lewy y grupo control. Y por último, incluso entre 2 demencias, como son cuerpos de Lewy y Alzheimer, hay un área que permite de alguna forma diferenciarlas entre ellas. Esto, como decía, se ha hecho un estudio con técnicas de PET, en este caso con el FDG. Otros estudios de FDG, por ejemplo, han permitido incluso pues, predecir el futuro desarrollo de una enfermedad de Alzheimer en pacientes normales, sanos en este momento, de edad adulta o en la vejez, que presentan lo que sería un deterioro cognitivo leve o moderado.
En el campo de la psiquiatría es otra historia, ¿no? Una de las primeras cosas que se vieron en el campo, por ejemplo, de la esquizofrenia es que pues, los pacientes esquizofrénicos presentan pues, un alargamiento ventricular a nivel del tercer ventrículo, diferente al que presentan, por ejemplo, los pacientes bipolares, que es una enfermedad psiquiátrica con la cual la esquizofrenia tiene bastante solapamiento algunas veces, ¿no? Entonces, claro, hemos dicho, bueno, pues ya está, ya hemos encontrado el biomarcador, ¿no? Todos los pacientes esquizofrénicos tienen este problema. Sin embargo, al hacer un estudio en familiares sanos, no afectados, que en su familia presentan historia de primer grado de familiares con diagnóstico de esquizofrenia, con 2 o 3 personas enfermas de esquizofrenia, estas personas, aun siendo sanas, también presentan ensanchamientos ventriculares. ¿Qué significa esto? Que ahora no puedo ligar el ensanchamiento ventricular como un biomarcador de mi enfermedad, sino que lo tengo que ligar a una vulnerabilidad genética asociada a que me otorga un riesgo de padecer la enfermedad, pero que la puedo padecer o no. Ahora veremos un poco cómo funcionan los modelos de enfermedades mentales, son muy complejos. Básicamente son la interferencia de muchos factores que tienen un tamaño del efecto muy pequeño, es decir, explican muy poco en lo que es la expresión final de la enfermedad. El problema general de estos estudios entonces al final es que existe un solapamiento muy importante entre lo que yo encuentro en mi población de pacientes y lo que encuentro en otras poblaciones de pacientes distintas a nivel de sintomatología, por ejemplo, o lo que encuentro incluso en población sana sin afectación. Otra técnica que se utiliza ahora con bastante éxito es la clasificación de patrones. La lógica es un poco, si yo no encuentro un marcador que me explique qué es lo que está ocurriendo en una enfermedad, voy a utilizar un patrón, es decir, un patrón de marcadores, si queréis, o un patrón de concreto que aparece en la enfermedad, y en función de diferenciar estos patrones distintos, voy a hacer clasificaciones entre la enfermedad. Estos estudios han llegado a detectar de forma diferencial pues, muestras, por ejemplo, en estudios de voxel base, que lo que hacen son detectar diferencias de volumen de sustancia gris entre poblaciones, pues incluso pues, con un 90% de acierto han conseguido diferenciar entre poblaciones, por ejemplo, patológicas. También se han hecho estudios de integridad de la sustancia blanca, por ejemplo, en autismo, en adultos con esquizofrenia, en personas con riesgo, en riesgo muy alto de padecer una psicosis o un primer episodio psicótico, y se han conseguido hacer estas diferenciaciones. En fMRI, o en resonancia magnética funcional, se han encontrado también, por ejemplo, a nivel de depresión, en estudios que han utilizado, pues, lo que decía antes, ¿no? Caras de emociones, ver el procesamiento emocional que está normalmente abotargado en estos pacientes, es decir, una actividad emocional pues, reducida en lo que son los sistemas límbicos de procesamiento normal en relación con la población sana ante estímulos de miedo, de ansiedad, de tristeza, etc. Y aunque esta clasificación de patrones sea capaz de diferenciar con bastante éxito, básicamente el problema es que no nos informa bien de lo que está ocurriendo a nivel neurobiológico en la enfermedad. Si tengo muchas variables aquí, muchas aquí, las separo, pero ¿qué está pasando, ¿no? Aquí debajo todavía, que es lo importante, ¿no? Esto sería un poco un ejemplo de cómo funcionaría. Yo tengo un dataset, ¿no? Tengo 2 poblaciones gigantes, pues yo qué sé, pues tengo he recogido lo que serían un análisis de volumen en diferentes regiones cerebrales, de un grupo de esquizofrénicos y de un grupo de bipolares. Entonces, de esta muestra, de todos estos datos, yo voy a hacer una extracción de una serie de características. Volúmenes de sustancia gris en el estriado, por ejemplo. Y le voy a dar a mi modelo, porque esto se hace básicamente con un ordenador, le voy a dar a mi modelo una serie de variables y una preselección. Y luego lo voy a entrenar. Mi modelo, a base de ir probando todas las variables que yo le he dicho, de ver la distribución de los datos, de ver solapamientos entre datos o diferencias entre datos a nivel estadístico, va a ir separando las muestras poblacionales y al final pues lo que tendré, pues el clasificador al principio separa con una línea pues casi, bueno, es diagonal, entonces pues habría un número muy alto de falsos positivos aquí y de aquí, y luego poco a poco va ajustando el modelo hasta que tiene pues una diferenciación de diagnóstico entre mis grupos a través de la variabilidad que yo le he indicado, ¿no? Esto se está haciendo ahora mucho y funciona bastante bien. Luego lo que tengo que hacer es, una vez tengo mi modelo definido, es darle unas variables aleatorias a ver qué hace, ¿no? Ya lo he entrenado con una muestra y este es el problema, que funciona bien cuando lo entreno con una muestra, pero como digo, como hay tanta variabilidad entre diferentes diagnósticos, es tan heterogéneo que es muy complejo de conseguir una diferenciación que sea 100% real. Pero se están haciendo avances muy interesantes en este campo.
Y lo último, que esto lo voy a explicar un poco más rápido, que es el tema de la neuroimagen utilizando también factores genéticos. Esto de aquí es un modelo muy simplificado de lo que ocurriría en una enfermedad mental. En dos enfermedades mentales en este caso. Tenemos dos fenotipos clínicos, como sería la esquizofrenia, ¿no? Por un lado, y el trastorno bipolar. Entonces vamos a ir un poco de abajo arriba, ¿no? Tenemos una serie de genes que sabemos que tienen una cierta relación con la enfermedad. No hay un solo gen que otorgue vulnerabilidad específica, ni dos, ni tres, ni grupos de genes. Y sabemos que hay genes más relacionados o menos relacionados. El tema de la genética, además, luego es muy complejo, porque tú no naces con unos genes y te mueres con estos genes, sino que la experiencia y el ambiente, como sabéis, va a ir cambiando esta propia genética. Entonces la variabilidad es tremenda. Entonces, en función de una genética, de una susceptibilidad determinada, en función del tipo de ambiente al cual tú te vas a exponer, pues vas a obtener una serie de fenotipos en neuroimagen, alteraciones funcionales, disminuciones de volúmenes, que en algunos casos van a ser comunes para dos enfermedades distintas. ¿Qué se puede hacer con este tipo de información? Pues se sabe que hay determinados genes que si proveen un riesgo más elevado de padecer una enfermedad mental, por ejemplo, el gen de la COMT. Este gen tiene una serie de polimorfismos, es decir, hay una serie de variaciones concretas que se pueden dar lugar. Entonces, en función, algunos polimorfismos o algunas variaciones van a ir asociados a más vulnerabilidad o menos vulnerabilidad. Y luego tengo mi marcador, mi fenotipo de neuroimagen, lo que comentaba antes, ¿no? El fallo en desactivar en estas personas. Esto es mi fenotipo, esto es lo que yo encuentro en los pacientes. Esto es una expresión genética hasta cierto punto. Pero ¿qué gen es responsable de esta expresión de fallo de neuroimagen? Pues hago un estudio en el que cojo a una serie de pacientes que presenten pues, este polimorfismo, el VAL-VAL, que es uno de ellos. Y cojo otros pacientes que presenten el VAL-MET o el MET-MET, que son las otras opciones, las otras posibilidades. Y luego hago un análisis y veo cómo se reparte, o sea, cómo la expresión de una determinada variante genética se traduce en mi alteración funcional. Y lo que tendríais aquí, por ejemplo, pues esto es lo de antes, ¿no? Son un grupo de pacientes esquizofrénicos comparados con los controles. Esta área de aquí está hiperactiva. Y esta área hiperactiva es la que tienen que desactivar, que no consiguen desactivar bien, ¿de acuerdo? Aquí vemos cómo mi grupo de pacientes, si este es el 0, es decir, activaciones positivas y negativas, tengo una parte de mi muestra que está activando positivamente, es decir, no está desactivando. Sin embargo, mi grupo control, casi el 90% de mi muestra está situada por debajo de estos valores, está desactivando. Y luego tengo que, en la comparación grupal, a nivel intragrupo, que los poseedores del alelo VAL-VAL presentan activaciones más altas en relación con los del otro alelo. Entonces veo aquí cómo, en función de la variante genética, pues puedo asociar pues un descubrimiento a nivel de alteración funcional. Como conclusiones, ya para terminar, bueno, en general las técnicas de neuroimagen permiten una aproximación a lo que sería el estudio del cerebro y el estudio de las enfermedades mentales o a nivel de psicología que no permite ninguna otra técnica hasta el momento. Es una técnica más, no es la mejor. No, hoy en día, por ejemplo, la mejor medición, por ejemplo, cognitiva neuropsicológica es la que te dan los test, una buena exploración neuropsicológica. ¿No? Aquí la neuroimagen no tiene nada que hacer, porque luego además es muy variable a nivel individual. Porque si estoy midiendo, por ejemplo, lo que sería el flujo de sangre en el cerebro, pues imaginaros entre diferentes personas cómo cambia la anatomía, cómo cambia el sistema vascular que se encarga de irrigar el cerebro y por lo tanto las diferencias son brutales. Por eso se trabaja con muestras en grupos. Pero nos permiten ver que volúmenes, girificaciones, formas, tamaños, dónde ocurren estas alteraciones si las hay, cuándo ocurren, a nivel temporal las podemos utilizar, y cómo ocurren estas alteraciones. Podemos también medir el metabolismo de esta fuente. El futuro un poco a neuroimagen entonces pasaría pues, por la integración, ¿no? de todas estas técnicas, por lo que se llama el registro multimodal, el aprovechar la buena resolución espacial, que me otorga por ejemplo una resonancia magnética, y utilizar la buena resolución temporal, de la cual me informa por ejemplo un EEG. Esto se hace bastante. Es complejo, pero se hacen estudios en la que la medida sea lo más fiable posible y refleje mejor el fenómeno que estoy midiendo. También están las técnicas multivariadas, que es lo que explicaba antes, el clasificador de patrones, que se utilizan pues, para agrupar conjuntos de marcadores que puedan ser responsables de diferentes tipos de trastornos. Y por último, una combinación también de técnicas genéticas, como hemos visto antes, y farmacológicas que nos informen de lo que está ocurriendo a nivel más molecular.
Y esto será todo. Muchas gracias.